Alejandro Peña renunció a su cargo como jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior luego de que CIPER Chile revelara presuntas irregularidades en la compra de equipamiento antidroga. La publicación señaló que las transacciones registran un 400% de sobreprecio. Para conversar de este y otros temas nos acompaña en el estudio el diputado de la UDI, Gustavo Apun. Diputado, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. ¿Le pareció correcta la decisión de sacar a Alejandro Peña de su cargo? A ver, primero hay que dejar claro que yo creo que la señal que dio el Ministerio del Interior fue no solo la adecuada, sino la certera, a diferencia de lo que hubiera sucedido en épocas anteriores. Aquí sale el reportaje el jueves de la noche y el viernes de la mañana se está pidiendo la renuncia, en este caso del responsable, que es el jefe del servicio, que correspondía a Alejandro Peña. Entonces, primero que nada, resaltar la señal que está dando el gobierno de probidad y que no va a aceptar en el fondo ningún caso de corrupción, por mucho que todavía esté en etapa de investigación, pero donde claramente va a privilegiar la transparencia y la probidad administrativa cuando se trata de recursos públicos. O sea, fue una decisión acertada, en definitiva. Sí, por supuesto, yo creo que no solo fue una decisión acertada, sino que la señal es clara. Este gobierno no va a aceptar ningún caso de corrupción, no va a tolerar la corrupción. Y por el contrario jamás la va a justificar y cada vez que ocurran sus situaciones irregulares van a ser puestas a disposición de, en este caso, el Ministerio Público y de los tribunales para que sean investigados y de los órganos, como en este caso la Contraloría General de la República, para que determinen la responsabilidad administrativa si es que la hubiera. Ahora, ¿este caso no mancha el trabajo que ha realizado el Ministerio del Interior en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico? No, yo creo que hay que separar las cosas. A ver, hay situaciones puntuales, casos de corrupción que se pueden dar en la administración pública, pero que en el fondo no es una cultura como existía en los periodos de los gobiernos de la concertación, donde realmente la corrupción era parte de una cultura de los partidos de oposición. En el caso nuestro, cada vez que se han identificado situaciones anómalas o situaciones complejas, inmediatamente se han tomado las medidas más drásticas y ejemplarificadoras para dar una señal de que nosotros no vamos a tolerar jamás los casos de corrupción y jamás vamos a justificar en el fondo la utilización de o la malversación de fondos públicos. Por lo tanto, creo que no solo se está dando una señal potente, creo que también se está actuando con mucha firmeza en esta materia y que obviamente esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aquí tenemos una deuda que es la lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia y obviamente este es el mejor ejemplo que este gobierno va a seguir luchando contra la corrupción, porque la corrupción también es parte de la delincuencia en nuestro país. Diputado, pero volviendo al tema del fiscal Peña y a su salida, ¿no cree que esta puede haber sido también una pasada de cuenta al fiscal a raíz del caso Bombas, considerando que la responsabilidad de estas adquisiciones recae sobre un jefe administrativo y no estuvo involucrado directamente el fiscal Alejandro Peña? A ver, lo que pasa es lamentablemente que hay dos responsabilidades. Una es la responsabilidad administrativa y otra es la responsabilidad política. La responsabilidad administrativa la tiene directamente el jefe del servicio. La responsabilidad política la tiene directamente el jefe de la división. Y aquí lo que pasó con Alejandro Peña es que él asumió la responsabilidad política por ser jefe de la división y por lo tanto de una u otra forma él era el que tenía que dar cuenta del funcionamiento de su división y el comportamiento de sus funcionarios. Como sucedió con el subsecretario de Minería, por ejemplo. ¿Y qué fue lo que sucedió con el subsecretario de Minería? Y si tú vas para atrás, ha sucedido en otros casos, no olvidemos también en algunos casos como en Carabineros, en investigaciones sucedieron situaciones similares, como la salida de Arturo Herrera en su minuto o Eduardo Gordon, donde sin tener responsabilidad administrativa asumieron la responsabilidad política de ser los jefes de los cargos. Ahora, diputado, esta salida de Alejandro Peña cierra un ciclo dentro del gobierno del exfiscal que fue bastante cuestionado, fue bullado, generó muchas reacciones en términos políticos en la opinión pública. ¿A usted le pareció afortunado el paso de Alejandro Peña por el gobierno? Yo creo que hay que separar las cosas. Yo creo que Alejandro Peña cumplió una función espectacular como fiscal regional. O sea, yo creo que quien lo trate de poner en duda está haciendo una evaluación bastante poco objetiva. Y en segundo lugar, yo creo que a él, por su currículum, se le contrató en el Ministerio del Interior porque se necesitaba un jefe de división
que tuviera no solo la experiencia, sino que también la decisión para enfrentar la delincuencia. Pero no le fue bien. Pero aquí también tenemos que entender de que hay dos factores. Uno, que él haya salido en este caso puntual por lo sucedido, por la responsabilidad política que le caía por ser el jefe del servicio. Y otra cosa muy distinta es porque aquí yo siento que hubo una campaña de desprestigio para desacreditar no solo a Alejandro Peña, sino también al ministro del Interior por parte de la concertación, de los grupos de izquierda, donde claramente le atribuían responsabilidades, un supuesto montaje que además está comprobado que es un montaje que nunca existió. Donde aquí claramente las pruebas que fueron desestimadas fueron en algunos casos con una falta de objetividad tremenda por parte de los jueces, donde en algunos casos yo creo primaron criterios políticos, como por ejemplo la eliminación de las trazas de TNT, donde no tiene ninguna justificación por parte de los jueces, de los juzgados de garantía, en el fondo de haberla eliminado. Pero más allá de esos detalles, lo que queda es la sensación de que finalmente el ex fiscal Peña no fue capaz de resolver la gran pregunta: ¿quién pone las bombas en nuestro país, en el fondo? Es que te insisto, el fiscal Peña toma la causa después que la dejó el fiscal Almendares, quien yo creo que también tiene la gran responsabilidad. O sea, el 90% de las pruebas que fueron excluidas o que fueron cuestionadas por la defensa correspondían a pruebas que se tomaron en el periodo del fiscal Almendares. El mejor ejemplo es que la supuesta caso de tortura que en algún minuto se denunció correspondía al periodo donde estaba el fiscal Almendares y el ministro del Interior era el ex ministro Pérez Lloma. Y por lo tanto aquí yo creo que existe un criterio político para, insisto, atacar la figura del ex fiscal Peña para tratar de desacreditar y desprestigiar la figura del ministro del Interior, que es una estrategia que está utilizando la concertación y los grupos de izquierda. Sobre eso le iba a preguntar cómo queda la figura del ministro Hinspeter después de todos estos episodios y después de todo el paso de Alejandro Peña precisamente por el gobierno. Mira, yo creo que el tema de Alejandro Peña, él cumplió una función. Yo creo que nosotros tenemos que ver de aquí para adelante cómo se va a enfrentar el problema. Hay que buscar un reemplazante y obviamente hay que buscar una persona que lo reemplace, pero por sobre todo aquí también hay que destacar la figura del ministro del Interior. Él ha hecho una función bastante buena. Ha sido una función donde ha demostrado con creces la capacidad que tiene en el fondo para enfrentar los problemas y tomar decisiones por muchas veces no muy populares, pero que en la práctica son un beneficio importante para la estabilidad de nuestro país. Y por otro lado también yo creo que hay que reconocer las señales que dio el Ministerio del Interior y que en este caso el propio Ministro del Interior, cuando en un caso de una situación irregular como esta denuncia que se hizo en CIPER Chile, se tomaron las medidas más drásticas, más ejemplarificadoras para que este tipo de situaciones no ocurran. Entonces eso habla también de la transparencia y la probidad con que actúa el ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, y yo creo que eso también es muy destacable. Diputado Gustavo Asbun, muchas gracias por haber venido a CNN Chile a hablar de este tema. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien.